Muy buenas tardes, queridos compañeros. El día de hoy voy a presentarles lo más importante para mí según las lecturas que tuvimos en este módulo. En primer lugar es que vemos que la entrevista es una forma de comprender las relaciones individuales y familiares, que hay dos situaciones a tener en cuenta y es una el terapeuta, quien es el que realiza la entrevista, y los aspectos que de ella se van mostrando. El terapeuta tiene la entrevista como una herramienta, ¿sí?, que le permite generar interrogantes frente a las situaciones individuales o familiares que genera frente a o que se ven en los ciclos familiares que hay en cada una de las familias, valga la redundancia. También, como un aspecto importante a tener en cuenta, es que la entrevista genera una evaluación de cómo están las familias y de cómo están los individuos. Genera un primer acercamiento a ellos, generando intervención que da a conocer o que muestra los comportamientos que las familias o los individuos tienen con relación a los demás sistemas o a los demás miembros de la familia. Vemos que en las lecturas nos hablaban de 4 tipos de preguntas. Unas son las preguntas lineales, que son aquellas que nos orientan para realizar de forma investigativa las mismas. Es decir, que en estas preguntas podemos realizar de forma cerrada a las familias o a los individuos. Esto quiere decir que podemos decir dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, en qué momento, con qué frecuencia, ¿sí? Son preguntas que se hacen más cerradas. Las preguntas circulares también son de orden orientador y esto nos ayuda a explorar más a fondo las situaciones que se presentan en la familia o en el individuo y nos generan un nuevo descubrimiento. Las preguntas estratégicas son aquellas que tienen la función de influenciar a la familia o al individuo de forma indirecta, y la intención de estas preguntas es que nosotros pues seamos las personas que nos veamos como los que orientamos y los que damos a conocer cómo se equivocaron y cómo deberían tratar de corregir sus dificultades o sus errores. Además de esto, pues están de último las preguntas reflexivas. Estas preguntas reflexivas nos ayudan y ayudan a la familia a que movilicen sus propios recursos y a que busquen la resolución de los conflictos que se les está presentando. Estas preguntas las se deben realizar en su mayoría a los individuos y a las familias en sesiones separadas o en sesiones grupales, esto con el fin de que el terapeuta tenga mayor conocimiento sobre la perspectiva que tiene cada uno de los integrantes frente a la dificultad que se está presentando. Para mi punto de vista, las preguntas más importantes son las preguntas reflexivas, ya que en este momento soy terapeuta y son las preguntas que más utilizo en mis intervenciones. Estas preguntas nos ayudan a conocer más de fondo y de una forma mucho más amplia a los individuos y a las familias. Y esto nos ayuda o nos permite generar cambios importantes en las familias o en los individuos, que es lo que busca finalmente el terapeuta con este tipo de herramienta. Las preguntas tienen unos efectos. Por ejemplo, las preguntas lineales tienden a tener un efecto limitante. Esto quiere decir que inicialmente ellos van a responder sí, no, a veces de una forma muy cerrada, además porque es el primer acercamiento que se tiene con ellos. En cambio, las preguntas circulares tienden a tener un efecto liberador o de desahogo, ya que en estas preguntas pues las personas o las familias logran hacer un reconocimiento de su problemática y asimismo logran expresar las tensiones con las cuales han tenido que cargar durante el tiempo que éstas lleven. Y las preguntas estratégicas. Estas preguntas también tienen un efecto limitante,
¿sí? El cual el terapeuta debe saber manejar, ya que en ocasiones puede llegarse a hacer sentir culpable o que se sientan avergonzados por las dificultades que están presentando. Es importante poder hacer estas preguntas estratégicas cuando hay un grado de confianza mucho más avanzado y teniendo en cuenta y siendo conscientes el impacto de las mismas en la familia y en el individuo. Y por último están las preguntas reflexivas, que como lo dicen las lecturas, son las preguntas que tienden a invitar o a que la familia considere, identifique, modifique también su situación ellas mismas y que no sea el terapeuta el que les imponga o el que les diga cómo deben solucionar sus problemas, ya que el terapeuta es una persona que acompaña un proceso, pero no es una persona que va a estar en la familia o dentro del núcleo familiar por un periodo largo de tiempo, sino que es aquella persona que brinda las herramientas y las estrategias para que sea la familia quien decide si las utiliza o no las utiliza en su cotidianidad y logren hacer modificación de sus dificultades personales o familiares. En general, esto es lo que yo puedo resumir de las lecturas para este módulo y resaltar pues que las preguntas reflexivas son unas de las más importantes y son aquellas que llevan realmente a una reflexión tanto de la familia como el terapeuta. Esto pues sería todo, queridos compañeros y tutor. Espero que haya quedado clara la explicación y que de esta forma puedan conocer pues un poco más sobre lo que se ha querido presentar con las lecturas. Es una herramienta muy útil porque nos ayuda a conocer mejor a nuestras familias y que nos ayuda a ser más conscientes de las dificultades que tienen. Es importante mencionar que estas preguntas no hay que hacerlas en un estricto orden, sino que estas preguntas se pueden hacer de la forma que el terapeuta o que el asesor familiar considere necesario, ya que por ejemplo se está haciendo una pregunta de orden reflexivo, pero hay que hacer una pregunta de forma lineal, ya que esta permite conocer mucho más a fondo lo que se está tratando de conseguir con la pregunta reflexiva. Todas ellas se relacionan entre sí y generan en el terapeuta y en la familia o en el individuo conocimientos importantes para los dos. Muchas gracias, compañeros y tutor, que tengan una feliz noche.